nosotros utilizamos también mucho de todo esto, por ejemplo, también en lo que tiene que ver con los patrones de simetría, en el dodecafonismo, que es la música como que rompió con todos los paradigmas conocidos de la música en el siglo XX. Schoenberg, que es... Hay mucha música, hay mucha matemática dentro de la música, Sí. y al seguir estos patrones, se dice que esto contribuye a hacer melodías más armoniosas, ¿no? Ahora me quedó algo muy ahí resonando, que vos decías de la espiral de Durero. Los griegos, estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? Sí. Como me decía, 1200, 1300. Euclides, por ejemplo, describía una famosa espiral en el cual, en un rectángulo áureo, que es aquel en la cual la medida de la base dividido la medida de la altura del rectángulo da como resultado el número de oro, ¿sí? Suponete vos tener un rectángulo que tenga base 1 más raíz cuadrada de 5 dividido 2, y la altura tiene que ser 1. Eso es un rectángulo áureo. Áureo quiere decir de oro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, al trazar dentro de la base, con un compás, hacer la medida esta de 1, trazarla acá abajo, se puede lograr un cuadrado dentro de ese rectángulo áureo, y al trazar con un compás el arco de circunferencia, haciendo centro en el punto más bajo, trazar el arco de circunferencia, después se puede volver a generar otro cuadrado y se puede volver a hacer lo mismo, y se construye la espiral de Euclides, ¿sí? Que históricamente se conoce en la matemática como espiral de Euclides, y puede ser que este muchacho Durero que vos decís se haya inspirado en eso, ¿no? Porque tiene muchos siglos de diferencia. La espiral de Euclides. Así que la espiral de Durero entonces sería la espiral de Euclides. Sí, la espiral de Euclides. Mirá vos. Euclides de Alejandría, antes de, digamos, luego de... Él vivió en toda la época de los griegos y se encargó de recopilar todo el material existente de todos los matemáticos de la antigüedad, y de recopilarlo y organizarlo didácticamente en 13 tomos, ¿sí? Que llamó Los Elementos de Euclides, y organizó todo el saber de la época. Ha sido tenía el don de docente, ¿no? Esta capacidad de hacer una transposición didáctica para todo el saber matemático que había en la época, poder hacer una transposición didáctica y bajarlo y explicarlo en facilito, digamos, ¿no? Una muy buena bajada pedagógica. Eso después quedó en la biblioteca de Alejandría, tiene que ver, digamos, con todo ese saber que se juntó en la biblioteca de Alejandría, entonces. Claro, porque después lo prendieron fuego y se incendió, ¿no? Entonces, él pudo ir recopilando todo el saber que había en la época, ¿no? Euclides, bueno, yo lo tengo como, sobre todo en lo que es la geometría plana, ¿viste esto de que la distancia más corta entre un punto y otro es la distancia de la línea recta, ¿no? Esto es un principio euclidiano. Actualmente, tengamos en cuenta el contexto histórico en el cual él estaba en el medio del desierto, ¿no? Y claro, la distancia más corta entre un punto y otro era la recta. También hay geometrías no euclidianas, por ejemplo la que usan los aviones. Para ir de Buenos Aires a Madrid, uno no podría ir en línea recta porque tendría que pasar por el centro de la Tierra, digamos, ¿no? Sino lo que se usa son arcos de circunferencias máximas que describen la trayectoria más corta que puede hacer el avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de geometrías son geometrías no euclidianas. Y hay otro tipo de geometrías, como la taxigeometría, que, bueno, que plantean qué hubiera pasado si Euclides, en vez de estar en el medio del desierto, hubiera sido taxista en la ciudad de Buenos Aires en el año 2021, ¿no? Entonces, claro, la distancia más corta ya no es, entre un punto y otro, no es la recta, porque vos no podés cruzar por el medio de los edificios, sino que tenés que ir haciendo las L, digamos, para llegar entre un punto y otro, ¿no? Tenés que ir doblando, y bueno, entonces eso da lugar a otra noción de distancia,
que no es la más corta entre un punto y otro, ya no es la recta. ¿Sí? Bueno, esto es Euclides, pero es de la misma época que los pitagóricos, y es muy interesante ir viendo los parámetros de belleza, como vos bien contabas, ¿no? Me, me Parámetros hiciste, de la estética. me hiciste acordar de eh, actualmente el ex director que es israelita, el ex director del laboratorio del telescopio espacial Hubble, que es como si fuera el control de tierra del telescopio espacial. Escribió un libro sobre todo esto. Él está fascinado específicamente con el número áureo y las artes, a lo largo de todas las artes, porque todos los grandes pintores clásicos han utilizado el número áureo. De hecho, generalmente el típico cuadro, vos vas a una galería y el típico cuadro es un rectángulo áureo, por ejemplo. Bueno, y en el Partenón de los griegos también, cada columna genera rectángulos áureos, ¿no? Estaban fascinados ellos. Todas las Bueno, construcciones griegas tienen este patrón. este astrónomo, Mario Livio se llama. Mario Livio escribió un libro sobre todo esto. Y hay un descubrimiento que hicieron que los dejó asombrados acerca de los agujeros negros. Estaban observando un cierto tipo de agujeros negros y descubrieron que cambiaba su relación termodinámica, digamos, cambiaba su relación termodinámica cuando el cuadrado de su masa dividido dividido la velocidad con la que rota daban como resultado phi. Y eso hacía que cambiara su temperatura y se quedaron asombrados. Bueno, ahí está, se había cortado, me asusté. Bueno, profe, te agradezco muchísimo por tu tiempo, te pido disculpas por haberte molestado, sé que si estás debes tener mucha carga horaria y seguramente ahora vas a entrar en clases. Y Te, digamos que la pandemia complicó todo, ¿no? Para todos los docentes. La verdad que... Bueno, cualquier duda o consulta, estoy a tu disposición. Dale, muchas gracias. Muy buenas noches, profe, muchas gracias. Saludos.